Vamos a iniciar, empiezo a grabar. Bueno, la clase de hoy se trata de los tipos de contratos que existen en Colombia y las diferentes denominaciones, ¿no? En Colombia hay 3 tipos de contratos tipificados, ¿sí? Por el Código Sustantivo de Trabajo, pero también hay diferentes denominaciones. Encontramos el contrato por obra o labor y encontramos la OPS, que nosotros la conocemos como contrato de prestación de servicio. Eso, vamos a hablar de los dos principales, perdón, de los tres que más se utilizan de la OPS. Sin embargo, en la plataforma hay un encuentro sincrónico en el cual yo les hablo de todos los contratos de trabajo, las formas, las remuneraciones. Necesito que por favor lo lean, porque eso es para la evaluación final, es primordial. Yo les dije a ustedes que les iba a preguntar por los 2 primeros videos y que les iba a colocar una nota por la participación. Entonces, de las que están aquí, ¿quién revisó esos videos? Para de una vez colocarles nota. Yo alcancé a mirar el primero, que decía que en segunda parte, y el otro lo alcancé a mirar hasta el minuto 20 y algo, porque pensé que la clase era hasta a las 5. Resulta que no, Okay, entonces no lo alcancé a mirar. Listo. ¿Qué miraste, Judy? ¿Qué pudiste analizar al respecto? Pues profesora, no sé, pero creo que el primer video pareciera que le hubiera faltado una parte. Igual ahí se miraban los tipos de contratos, los que van por esto, por los que es de hablar, de verbal, contrato verbal, si no estoy mal, el contrato escrito. Que el contrato estaban los otros 2 contratos que no me acuerdo cuáles eran. Esto también hablaba sobre bueno, no sé en cuál de los 2 fue, pero hay uno que me generó una duda, que usted habla sobre que es necesario tener el código del RUT, y yo no tengo conocimiento de nada de eso. ¿Qué más? ¿Hasta ahí? Es que el otro casi no me acuerdo, hasta ahorita lo estaba viendo. Listo. Estaba hablando sobre el... Bueno. Listo. Transfórmate. Hay una niña que me levantó la mano también que iba a hablar, Julie Noza. Buenas tardes, profe. Sí, señora. Alcancé a mirar el primer video donde habla así específicamente. ¿Me escucha, profe? Sí, claro y fuerte te escucho. Habla sobre los tipos de contrato. Automáticamente dice que el verbal y está el escrito. El escrito debe constar de un documento destinado. Se le dará una copia por parte bien sea el empleador y de la empresa que se le asigna. Y el verbal también tiene los mismos valores que los contratos escritos de acuerdo a nuestra legalización. También hablaba sobre una duración o la forma de contratos, que es contrato a término indefinido, contrato a término fijo, los contratos por duración de la obra o labor contratada, contrato ocasional, accidental o transitorio. Ahí automáticamente especificaba como cada uno de los contratos, como las características que tenía, como qué definía cada contrato. El contrato verbal, pues como le dije, es como un periodo de prueba, un salario integral, pagos por conveniencia por ambas partes, de acuerdo a la ley. También están los contratos término indefinido, que es donde se establece el término de duración, que puede celebrarse de manera verbal o escrito también. El contrato a término fijo puede presentar la siguiente característica, que es por escrito, con una duración no puede ser superior a 3 años, o hay 2 modalidades, una inferior a 1 año, una entre 1 año a 3 años renovable definitivamente. También es al menor de 1 año, que solo puede programarse hasta por 3 meses por un periodo, así hasta sucesivamente de cumplir los 3 años. Excelente. Contrato accidental o transitorio se conforma de acuerdo, ahí decía que el artículo 6 del Código Laboral, y es una carta, es algo inspirado, por ejemplo, no duración a 1 mes, puede ser un reemplazo por 15 días, por 8 días, pero como la palabra claramente lo dice, accidentalmente. El segundo video alcancé a ver una parte sobre las nóminas y su estructura,
Y entonces habla sobre las nóminas desvengado, que es el valor total del ingreso que contiene un empleado en el mes o quincena. También habla sobre las deducciones en las nóminas, que son los valores que se descuentan en las nóminas, como aporte de salud, pensión y la ARL. Y las apropiaciones en la nómina es la empresa donde debe pagar los cargos de la nómina según de acuerdo a la salud y a la pensión sobre unos porcentajes. Salud decía que el 8.5% y pensión el 12%. Hasta ahí alcancé el video. Lo último no lo alcancé porque fue como la explicación específica que tú estabas realizando, ya de acuerdo como ejemplo al sueldo. Entonces te estaba explicando como el porcentaje, cómo era que se saca y como la totalidad que nos correspondía. Esa es mi intervención, profe. Wow, Julie, se grabó el video. O sacó lo más importante. Excelente. Sí, señora, como lo más relevante. Muy bien. Mejor no lo había podido explicar yo. Se aprendió el video. ¿Sí ve por qué es importante ver el video? Porque es que en el video que quedó muy bien plasmado los otros tipos de denominaciones que existen en contrato. Entonces yo aquí voy a hablar es del fijo y del indefinido. Y ustedes tienen que allá estudiar los otros tipos de contrato porque si no, no me alcanza a mí toda la tarde para atenderme en toda el tema. Entonces, voy a hacerles un concepto general. ¿Cuál es el contrato indefinido? Es aquel que no tiene una fecha de terminación. Tiene la fecha de inicio, pero no tiene la fecha de terminación. Entonces, ese contrato se puede liquidar en cualquier momento. Es decir, cuando yo quiera, solicito o presento mi carta de renuncia. Cuando el jefe ya no le parezca que yo siga trabajando, me hace la carta de retiro. Y sin justa causa me lo, ¿sí? Entonces, ese tipo de contrato para algunas personas es súper porque pues, es un contrato que no es a un año y puede ser 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Sí, muy bien. Hay empresas que el contrato indefinido, con que usted demuestre su trabajo, sus habilidades, su eficiencia, a usted va a estar contratado por mucho tiempo. Pero imaginen que lleve 15 años usted laborando bajo un contrato indefinido y llegue de la noche a la mañana un nuevo gerente a la empresa donde está. Diga, no, ya no necesito su servicio porque él ya trae sus amistades para colocarlos en diferentes puestos. ¿Cierto que no? Bueno, porque imaginen que usted le dedicó 15 años a esa empresa bajo un contrato indefinido. ¿Sí? No hay como, pues el contrato indefinido es bueno y a la vez tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, ¿sí? Como todo. También tenemos el contrato a término fijo. El contrato a término fijo es un contrato que mínimo se estipula por 3 meses, ¿sí? Y que se puede prorrogar, o sea, se puede volver a repetir ese contrato por 3 veces, con el mismo tiempo, digamos, vamos a poner que eran 6 meses. A Pepita Pérez le dieron 6 meses. Se acabó esos 6 meses, se lo renovamos por 6 meses más. Se acabaron los otros 2 6 meses, se lo renovamos por otros 6 meses más. O sea, ya van 3 veces renovados. La cuarta vez yo no lo puedo renovar por 6 meses. Lo tengo que renovar por un periodo mayor. El periodo mayor va de 6 meses a 3 años. No se puede colocar un periodo mayor a 3 años. Por ejemplo, si tenemos un contrato fijo a 3 años, entonces yo lo puedo renovar 3 veces ese de 3 años, pero la cuarta vez ya no lo puedo renovar por los 3 años. Y como el máximo es 3 años, debo irme hacia atrás. Entonces sería 2 años y medio, 2 años y 8 meses, 2 años, 1 año. ¿Sí me hago entender? Los contratos de término indefinido y los contratos de término fijo son los contratos que van a la nómina, ¿sí? Son los que están pagados por nómina. Es decir, que ahí
el empleador paga una parte de las prestaciones sociales y otra parte las paga el empleado. Es decir, que en este tipo de contratos, pues, el empleador paga el 8.5 de los impuestos y el empleado paga el 4% de los impuestos para que sea un 12.5, que son los impuestos que se pagan al Estado. Entonces, el empleador le descuentan solo el 4% de salud, pensión. Solo el 4% de salud y pensión. Y el otro 8.5 lo debe cancelar el empleador, o sea, la empresa lo debe cancelar. Pues al Estado, a lo que tiene que ver con salud, con pensión, con ARLs. ¿Listo? Bueno, los contratos por obra o labor, contratos temporales, contratos independientes, contratos por OPS, cualquier otro tipo de contrato diferente al fijo y al indefinido, son tipos de contratos que no pasa, ese empleado no pasa a ser parte de la nómina. Eso se le llaman contratistas, ¿sí? En una parte se le llama contratista, a otros se le llaman independientes, ¿sí? Ese tipo de contratos es donde el empleador, perdón, donde el empleado debe cancelar en su totalidad todo el impuesto al gobierno, es decir, los 12.5 de salud, pensión y ARL que constituyen eso, debe cancelarlo es el empleado. Es decir, que si el empleado gana 1 millón de pesos, de ese 1 millón de pesos, ahora en este momento está costando salud, pensión y riesgos, está costando más o menos 264,000 pesos. De ese 1 millón de pesos tiene que le pagaron el millón, agarrar esos 264,000 y pagar salud completico. ¿Ven? En cambio que los que trabajan por fijo o contrato indefinido, ellos les descuentan una pequeña porción, o sea, el 4%, es algo muy pequeño. Ellos pagan muy poco por salud y pensión. El 4% del sueldo no es nada. En cambio, los independientes, como yo, pagamos el 12.5 completico. ¿Ven? Esa es la diferencia. Nosotros no tenemos derecho a las liquidaciones, pues el Estado dice que sí tenemos derecho, pero las empresas no nos liquidan a nosotros prima de servicio, cesantías, nada de eso. En algunas empresas sí liquidan eso, porque ellos pues se quieren guardar y salvar de una posible demanda por el empleado, de un posible problema jurídico con el Estado también. ¿Listo? Bueno. Les estoy mandando otros conceptos que no alcancé a enviar esta mañana. Se los estoy enviando ahorita. Todos esos conceptos que yo les estoy enviando se deben preparar para la evaluación. No quiere decir que sobre eso les voy a hacer la evaluación total del 40%, sino que aquí está más conciso, más preciso a la hora que ustedes quieran estudiar. Y como algunos no tienen internet todo el tiempo, sino mientras van a la clase de la clase virtual. Entonces, esto les va a quedar de una vez en el celular para que les ayude a estudiar para la evaluación del 40%, que ya es la otra semana, prácticamente el otro sábado se abre la evaluación del 40%. Y es importante que la estudien, no me vayan a perder la materia porque ICETEX ahorita está pendiente de todo lo que ustedes hagan y dejen de hacer para buscar motivos de no cancelarles. ¿Listo? Se supone que al día martes ya empiecen los pagos de ICETEX. Entonces, ojo porque ellos están pendientes de todo ahorita. En este momento están buscando motivaciones, no les demos las motivaciones, ¿listo? Bueno. Esperen un momentico que le estoy mandando los otros conceptos. Conceptos importantes que deben manejar ustedes y que deben tener claros para liquidar nóminas.
Entonces, bueno, vamos a ver la estructura de la nómina. La nómina tiene una estructura de deducidos, perdón, devengados, deducidos y el salario neto a pagar, ¿sí? Entonces, esta mañana les envié a ustedes las fotos de lo que complementa los conceptos de la nómina, ¿no? Y de las deducciones de los deducidos, para que lo tengan en claro. Entonces, las deducciones son todos los valores que permítame, me está molestando la gata. Eso, el devengado es el primer concepto. El devengado es el valor total de los ingresos que obtiene un empleado en el mes o en la quincena. En este caso, el devengado está compuesto por el salario básico, horas extras, recargos nocturnos, recargos festivos, bonificaciones, subsidios, ¿sí? Todo eso lo que a nosotros nos van a cargar, los conceptos que nos van a cargar para pagarnos a nosotros. Esos son los devengados. Cuando nos referimos a total devengados, estamos haciendo referencia a la suma de todos esos conceptos remuneratorios causados a favor de el empleado con respecto al mes. Ahora, ¿qué son las deducciones? Las deducciones son todos los valores que nos van a disminuir en nuestro sueldo. Digamos que mi sueldo es 1.500.000, entonces son los valores que me van a restar, que yo voy a pagar, ya sea por créditos que yo tenga, por libranzas que yo tenga, por embargos judiciales, por demandas de alimentos, por cualquier otro tipo de demandas, por impuestos al Estado. Entonces, viéndolo de esta forma, las deducciones son los valores que se descuentan de la nómina del trabajador. Entre estos valores se tienen los aportes a salud y pensión. Esos son los primeros aportes en los cuales se descuenta. Ya sabemos que es el 4% del valor con respecto al salario que le corresponde al empleado al mes. Las libranzas, los embargos judiciales, fondo de solidaridad pensional, como fuera el caso, la retención en la fuente, si hay lugar de hacer retención en la fuente al empleado, y cualquier otro tipo de descuento autorizado por el empleado. Permítanme un momento. Ahí, que me hacen reír, estoy en clase. Esto, espérate. Me voy. Bueno, otro concepto de la nómina es el neto a pagar. ¿Y cuál es el neto? ¿Cómo se saca el neto a pagar? El neto a pagar se saca el devengado, que es todo lo que me van a cancelar a mí, menos los deducidos, que es todo lo que me van a restar a lo que me van a pagar. ¿Listo? Ese es el neto a pagar. Los tres conceptos que se tienen en la nómina. Pero hay otros conceptos también que se tienen que tener en cuenta en la nómina, pero es cuando ya se va a liquidar la nómina. ¿Cuándo se liquida la nómina? Cuando se acaba el contrato, se liquidan todos los otros conceptos. Entonces, ¿qué otros conceptos se liquidan? Hay nóminas también que mes a mes se les hacen unas llamadas, se les llama
apropiaciones, se les liquidan las apropiaciones, es decir, que mes a mes van liquidando cesantías, prima de cesantías, intereses sobre cesantías, la van aprovisionando, se dice eso. Entonces llaman apropiaciones en la nómina. Las apropiaciones son los valores que la empresa debe pagar con cargo a la nómina, como es la salud y la pensión en el porcentaje que corresponde. Riesgos laborales, los aportes parafiscales, ¿qué son qué? ¿Cuáles son los aportes parafiscales? Los aportes parafiscales son SENA, Caja de Compensación Familiar y el Instituto de Bienestar Familiar. Esos tres son ¿qué? SENA, Caja de Compensación Familiar y el Instituto de Bienestar Familiar. Son los parafiscales, ¿sí? Nosotros pagamos para que nuestro dinero vaya a esas entidades y sigan funcionando bien, ¿sí? Nosotros pagamos para que estudien más personas en el SENA. Por eso es que nosotros, cuando entramos al SENA, debemos ser responsables, porque hay personas que del sueldo están pagando el 2, perdón, creo que es el 2% ahorita. Estaba en el 1%, no, creo que está en 4 ahorita. Creo que lo volvieron a subir. Entonces, esos valores van al bienestar familiar para que funcione, para que haya niños que los que están allá tengan comida, tengan estudio y el bienestar familiar vele por sus derechos. Lo mismo el SENA, lo mismo las cajas de compensación familiar. Eso no es regalado. Eso es de los millones de colombianos que trabajamos y que nos descuentan del sueldo. Eso es que no, que el gobierno, sí, el gobierno saca una plata, pero el resto de plata es de los millones de colombianos que aportamos allá. Cuando ustedes estén trabajando, a ustedes les van a descontar del SENA, para el bienestar y para las cajas de compensación familiar, como por ejemplo, Confiar. Ese dinero va para allá para que realicen proyectos de vivienda, proyectos de diversión, para que regrese a nuestros hijos en forma de subsidio familiar. Entonces, no es que nos los estén regalando, así como nos los muestran, no. Sí, el Estado aporta, pero nosotros también como colombianos, mientras estemos trabajando a cargo fijo o indefinido, también nosotros liquidamos en nuestras nóminas esos conceptos. Entonces, no es que todos nos los dan regalados, sino más. Los colombianos también aportamos para que haya desarrollo en Colombia. ¿Listo? Bueno, eso eran los parafiscales. Ahora, ¿qué son las prestaciones sociales? Las prestaciones sociales son la prima de servicio, las cesantías, intereses sobre cesantías, las dotaciones y las vacaciones. Esos conceptos son las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales se liquidan al terminar su contrato laboral. Hay empresas que se las liquidan mes a mes para que cuando llegue la terminación del contrato, pues usted ya no tenga que liquidarle, porque durante todos los meses le fueron liquidando mes a mes una parte de esos conceptos. Y cuando usted llegó al final de su contrato, usted no tiene liquidación. Usted solo tiene su salario básico y no tiene liquidación. O sea, sale con solo el salario y listo. Recordemos que estos conceptos solo para contrato indefinido y contrato fijo. A los temporales, por obra, por prestación de servicio, esto no funciona. Bueno, se llaman apropiaciones porque a diferencia del devengado, que debe pagarse al finalizar del mes, las apropiaciones se pagan los primeros días del siguiente mes o un año después, dependiendo del concepto, por lo que se deben apropiar o provisionar para poder contar con los recursos suficientes a la hora de tener que pagar esos valores. Si pasa lo siguiente, que yo terminé el contrato hoy y me dicen, no, venga por su liquidación en 15 días. Yo voy en 15 días por mi liquidación de 5 años de trabajo. 5 años de trabajo con un sueldo de 1 millón de pesos. Son casi 5 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? En 15 días vengo y no, la empresa no tiene la plata con qué pagar mi liquidación. Entonces, por eso es que ahora se hacen las famosas apropiaciones, que a medida que la persona va pasando los años, se va guardando esa plata
en la empresa, se va guardando esa plata como si se estuviera pagando al empleado, pero se va guardando de tal manera, lo llama apropiación de tal manera, es como como un CDT en la empresa. No, la empresa no puede utilizar esa plata porque es como, está ahí, ya está pagada, pero no se las hemos entregado al empleado, ¿sí? Es de esa manera. Por eso se llaman apropiaciones. ¿Para qué? Cuando me vayan a liquidar a mí, tenga la empresa con que pagarme mi liquidación de 5, de 10, de 15 años. Ha pasado que hay empleados de 5, 10 años y van por su liquidación. No, la empresa no tiene. Y si la empresa le paga al empleado, se quiebra, porque son 20, 15 años de trabajo. Y eso es mucha plata. ¿Ven? Dice, toda nómina está conformada por 3 partes, pero no en todas las nóminas se deben pagar todos los conceptos mencionados. Aquí puesto que en algunos depende del monto del ingreso del empleado, como el caso del Fondo de Solidaridad Pensional. Ese es algo que en algunas empresas les toca pagar los empleados. La retención en la fuente. Hay empleados por honor que deben cancelar retención en la fuente por el tipo de contrato que están manejando. Los apartes parafiscales, los créditos de libranza, que no todos los empleados lo tienen. ¿Qué son los créditos de libranza? Los créditos que yo saco, que tienen convenios con la empresa con la que yo estoy trabajando. Entonces, digamos, yo estoy trabajando en una alcaldía y la alcaldía tiene convenio con Electromuebles y yo fui y saqué allá un computador, entonces me lo van a dejar a crédito, pero yo no tengo que ir a pagar, sino que la misma empresa me descuenta, eso se llama crédito de libranza, la misma empresa me descuenta directamente mi sueldo, los 100.000 pesos que tengo que pagar y consigna a Electromuebles. Eso generalmente lo hacen con las entidades públicas. ¿Para qué? Para evitar que el empleado omita el pago. ¿Listo? Bueno. Entonces, hasta ahí está entendido, chicos, chicas. Ya nos quedan 2 minutos de esta primera sesión. Vamos a descansar 2 minutos y continuamos con la sesión 2, que es una sesión muy importante porque voy a explicar cómo va a ser el ejercicio de la clase del taller que deben presentar y una explicación del auxilio de transporte simple, porque es que yo en el video estoy pidiendo auxilio de transporte por función sí y ustedes no han visto hasta ahora ofimática 2, que es Excel, y entonces no podría solicitárselos a ustedes. Entonces, terminamos esta primera reunión y nos vemos en unos 2 minutos. Yo indico cuando vayamos a iniciar. ¿Listo?